Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de desarrollo personal. En las clases pasadas hemos visto el periodo helenístico con sus 4 escuelas, que corresponden a la epicurea, la estoica, la escéptica y la cínica. Vamos a ver ahora un nuevo periodo de la filosofía que corresponde a la filosofía medieval, que está enmarcada dentro de la Edad Media. No sin antes comunicar y advertir que deben seguir mandando sus tareas al correo electrónico y cuando toque alguna actividad, evaluación, práctica o análisis, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams para desarrollar dicha actividad dentro de la hora de clase. Dicho esto, sin más antesala, vamos con la clase del día de hoy denominada Los principios y los antecedentes de la filosofía medieval, el cristianismo. Vamos a contextualizar para hallar un poco de repaso en las fechas y situarnos en el inicio del cristianismo. En el siglo II a.C., específicamente en el año 146 a.C., Roma invade Grecia. En este sentido, pues la fuerte influencia de Grecia va a marcar mucho la cultura romana en esta fusión grecolatina. Y en el año 1, o sea, estamos hablando en el primer año, nace Jesucristo. Jesucristo va a marcar un punto de partida muy importante para la historia y para la filosofía. Grecia ya estaba dominada por Roma y está pues la cultura o la filosofía helenística grecolatina. En este sentido, la filosofía medieval va a tener una fuerte influencia entre la filosofía clásica griega y el cristianismo. Y nace una nueva corriente que es el neoplatonismo. O sea, los romanos con Plotino es el último esfuerzo de la filosofía griega para construir un esquema racional antes que llegue el doctrinamiento del cristianismo, de la religión. Porque en la filosofía medieval va a ser una lucha constante entre la fe, o sea, la religión, con la razón, que es la filosofía. La lucha entre la fe y la razón. El cristianismo es por eso que muchos elementos del cristianismo están influenciados en el neoplatonismo. Pero vamos a ver cómo inicia el cristianismo o cómo se desarrolla o cuáles fueron sus antecedentes. Si antes en la escuela helenística hemos visto que la felicidad es la autosuficiencia, la autarquía, la apatheia, la felicidad en el cristianismo va a ser el encuentro y la búsqueda de Dios, que para los griegos pues no le va a terminar de encajar. Pero ¿cómo llega a este choque entre Grecia y la religión? A ver, el cristianismo plantea que el hombre, conociendo a Dios, se salva de sí mismo. Dios manda a su Hijo a este mundo para salvarnos de la muerte. Entonces, esta nueva doctrina, que comienza como doctrina, pero luego se hace una religión, como una secta pequeña judía va a convertirse en la religión casi de todo el mundo, incluida la de nuestro país. Vamos a ver que hay un punto de partida y hay alguien en especial que hace la misión evangelizadora de llegar la doctrina religiosa del cristianismo de Jerusalén hasta Atenas. Vamos a ver que pasa algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Es que el cristianismo va a manifestar, o mejor dicho, la iglesia cristiana había nacido porque el Mesías, el ungido, había resucitado entre los muertos. Es ahí que va a ser el punto de partida para fundar, propiamente dicho, la religión en varias partes. La creencia de que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó entre los muertos. Y es por eso que aparece la figura primordial de Pablo, o también conocido como Saulo o como Pablo de Tarso. El apóstol San Pablo va a ser la figura muy influyente en toda la humanidad para comenzar a evangelizar a todo el mundo greco-latino. Vamos a ver que cuando Jesús muere y es crucificado, evidentemente resucita, Pablo se da cuenta que Jesús mostró que era el verdadero Hijo de Dios. Entonces, los judíos no trataban la filosofía griega o no creían en que el alma era inmortal, no creían los judíos en la transmigración de las almas, no,
Ellos creían únicamente en sí. La iglesia cree que la única resurrección del cuerpo y en la vida eterna es conociendo bajo el milagro de Dios. Entonces hay un punto de partida comparativo entre la filosofía clásica griega que cree pues en la inmortalidad del alma, en la transmigración del alma, y la doctrina religiosa judía no cree, porque la única manera de que seas resucitado es mediante obra y milagro de Dios, y con ello te lleve a la vida eterna. Es por eso que Pablo, o el apóstol San Pablo, al ver esto y el ver que en verdad Dios mandó a su Hijo y fue resucitado, comienza una misión muy importante misionera en el mundo greco-latino. Es por eso que en los inicios del cristianismo los hombres podían tener una esperanza de la resurrección de la carne, pues Jesús fue crucificado para salvarnos y comienza la difusión de este mensaje para creer en un Salvador, que hay esperanza de la vida en la resurrección del Mesías. Es por eso que Pablo comienza a viajar, a tener esta actitud evangelizadora, llega hasta Macedonia, donde funda la primera iglesia europea, pasa por Efeso y finalmente llega a Atenas. Entonces, va con un mensaje de salvación mediante la fe en Jesucristo. El reino de Dios estaba a punto de emerger a través de la salvación. El mundo entero podía ser conquistado por Cristo. Cristo, que es una palabra judía que significa Mesías, y traducido a nuestro idioma significa el ungido. Entonces, ¿cómo Pablo va a llegar a Atenas y a tener un mensaje potente de salvación? Es algo que se va a dar el choque violento entre dos culturas, la cultura doctrinal judía con la cultura clásica griega. Llega directamente al corazón y al alma de toda la filosofía clásica. Un judío que era fariseo, que fue perseguido, va a ser la persona que va a influenciar en todo el cristianismo. Entonces, Atenas, que estaba pues remarcada por la filosofía clásica y helenística, y Pablo al llegar se quedó escandalizado por las imágenes paganas que habitaban en Grecia. Cuando llega Pablo a Atenas, pues va a comenzar a sorprenderse y decir, ¿por qué en esta ciudad se veneran a tantos dioses? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí viene el encuentro con los filósofos helenísticos. Pablo se encuentra con los estoicos y los epicúreos. Y ahí va a comenzar pues el choque violento entre ambos, entre la religión y la filosofía. Vamos a ver que los filósofos estoicos y epicúreos trasladan a Pablo, lo llevan al monte del Areópago y le dijeron, a ver Pablo, tú vienes acá a Atenas, que es acá el corazón de la filosofía, y nos traes un dios extranjero, nos traes una nueva doctrina, que es específicamente la vida después de la muerte. En ese tiempo, recuerden que estamos en la escuela helenística, que hay los escépticos, que no creían absolutamente en nada, los estoicos y los epicúreos, y viene un judío a querer imponer una nueva doctrina, una religión, que la fe esté más allá que la razón de los estoicos o los epicúreos. Entonces, los filósofos le dijeron a Pablo en el monte del Areópago, ¿podemos saber qué doctrinas nuevas enseñas? ¿O nos vas a hablar de cosas extrañas? Nos gustaría saber de qué trata lo que vienes a comentarnos. Los filósofos encaran a Pablo en el monte. Y es así como se da el fuerte impacto entre los filósofos con la religión, entre la fe y la razón, que se va a desarrollar próximamente en las clases que vengan y en los siglos posteriores. ¿Correcto? Este es únicamente el inicio o los antecedentes del cristianismo. Entonces, Pablo nos inmuta y delante de la gente y delante de los filósofos helenísticos, de pie y en el monte del Areópago y bajo los grandiosos templos de la Acrópolis filosóficas, pronunció su célebre discurso que fue el siguiente. Atenienses, por todo veo que sois muy religiosos. Al recorrer vuestra ciudad y contemplar vuestros santuarios, me he encontrado un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, lo que veneráis sin conocer es lo que yo os vengo a anunciar. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, el que reina sobre el cielo y la tierra,
no vive en templos levantados por las manos de los hombres. Tampoco tiene necesidad de nada de lo que las manos de los hombres le puedan ofrecer, pues este Dios es el que da vida, el aliento y todas las cosas a los hombres, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Dios vivimos, en Él nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas griegos han dicho también, porque somos de su estirpe. Precisamente porque somos de la estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parecen a una imagen de oro o plata o piedra, hecha por el arte o el pensamiento de los hombres. Dios ha tolerado estos tiempos de ignorancia, pero ahora ordena a todos los hombres que estén donde estén, que den la vuelta para seguir a Dios, porque Él ha fijado ya un día en el que juzgará al mundo con justicia, y para esto ha elegido a un hombre, lo ha acreditado ante todos para resucitar entre todos los muertos. San Pablo en Atenas, dando el inicio de todo el cristianismo con este solemne discurso. Vemos que para muchos no creían y se burlaban de este discurso de San Pablo, pero San Pablo llegó a convencer a unos cuantos. Se da el inicio y la lucha entre la fe y la razón. El cristianismo comienza a infiltrarse en el mundo filosófico ateniense como algo muy distinto a las escuelas estoicas, epicúreas y a las escuelas neoplatónicas. Ojo, el cristianismo comienza a dar un nuevo concepto de felicidad que se hallaba en encontrar la felicidad a través de Cristo. El cristianismo ya había nacido y estaba atacando a Atenas, estaba atacando a la filosofía. Entonces, algunos atenienses se unieron a Pablo y comenzaron a creer en el cristianismo. Uno de ellos era una mujer, Damaris, hecho que hace que el cristianismo va a aceptar a todos por igual. Ojo, el cristianismo comienza a evangelizar y San Pablo, como gran líder o como gran catequista, comienza a convertir a los griegos y atenienses al cristianismo. El corazón de la filosofía en Atenas se estaba abriendo paso a la nueva era de la filosofía medieval. Es así como Pablo continúa sus actividades misioneras y al poco tiempo después de la muerte de Jesús ya había comunidades cristianas en todas las ciudades más importantes grecolatinas. Por ejemplo, hablamos del cristianismo ya se presenta en comunidades en Roma, en Alejandría, en Atenas evidentemente, en Efeso, en Corinto y en más ciudades de Occidente. Es por eso que al cabo de 300 o 400 años todo el mundo helenístico ya se había cristianizado. Es por eso que hemos dado pues los inicios y los antecedentes del cristianismo que va a repercutir en la filosofía medieval y la figura de San Pablo como el gran evangelizador que va a dar lucha entre la fe, la religión versus la razón de la filosofía. Es por eso que esta clase va a ser el inicio o el antecedente de la filosofía medieval, que se va a dividir en dos etapas: la patrística, con su representante San Agustín de Hipona, y la escolástica, con su representante San Anselmo y Santo Tomás de Aquino. Entonces, a eso lo vamos a ver después. Hoy día hemos hablado de la influencia de San Pablo que va a dar inicio entre la lucha de la fe y la razón en la filosofía medieval. Va a quedar como actividad reproducir todo el texto o discurso que yo he dado de San Pablo. Van a transcribir el discurso de San Pablo en su cuaderno y van a pensar qué hubiera pasado si es que San Pablo no hubiera llegado a Atenas. ¿Es pues San Pablo filósofo? ¿Es San Pablo un líder? Eso de ahí lo van a responder en su cuaderno como actividad de la clase del día de hoy. Analizar el discurso y comparar cómo San Pablo atacaba en su discurso a los filósofos de Atenas. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de filosofía. Nos vemos. Chau, 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 chau.